¿Hay un periodo de tiempo también que ayude a definir de que es un trastorno fuerte a que es algo transitorio? Puede estar unos meses, pues no tiene ganas de comer, no tiene ganas de ir al instituto, no. Sería algo está pasando en el momento que un chico o una chica dice no tengo ganas, no quiero ir al instituto, lloro o me hago pipí antes de salir, ahí hay un síntoma de alerta muy grande. ¿Cuáles son las frases que más le pueden lapidar? ¿Que venga de sus padres o de un profesor? Eso no tiene importancia. Niño, te lo estás inventando. Eso son cosas de los demás. Tú no tienes nada que hacer aquí. ¿Qué dices? Si tú lo tienes todo, tú lo tienes todo. ¿Tú de qué te quejas? Si lo tienes todo. Nada, son tonterías. ¿Qué son los pilares que tenemos que dejarle fuerte a un adolescente para que la salud mental esté lo más estable posible, no perfecta? Siempre, por la teoría psicológica y evolutiva, el niño a partir de 6 años, él tiene que haber conseguido una... Amparo, ¿Qué tal? gracias. Por estar aquí, ¿no? Que sé que me has dicho que te pone nerviosa, ¿no? Tú piensas que estamos hablando aquí las dos solas, que estamos en la maravillosa casa de tu hija y que sabemos donde tenemos que llegar, que es lo importante, ¿no? Que es que llegue esta información a los padres, a la sociedad, a los propios adolescentes. Y bueno, te conozco por tu hija y cuando me empezó a contar tu hija todo lo que llevas aquí, digo, venga. Entonces, Amparo, sabemos de la titulación y que es súper importante, pero ¿por qué te dedicas a lo que te dedicas? Y un poco así tu trayectoria, ¿no? De qué nos hace que estemos aquí tú y yo hoy. Muy bien. Pues mira, yo escogí el campo de la psicología y el campo de la educación. Van unidas desde la mano desde siempre, desde que yo era un adolescente. Precisamente lo tuve muy claro. Tal vez sería para solucionar mis propios conflictos y mis propias preguntas de la vida. Tenía mis propios interrogantes, mis propias metas y yo quería los por qué. Esos por qué no lo encontraba en mi casa, porque era imposible, no podía encontrarlo. Y de ahí siempre era mi focalización a estudiar esa carrera, que por cierto a Sevilla no había llegado. Esperé que llegara para poder hacerlo. Y primero me metí en el mundo de la educación. Hice magisterio y estuve con atención a la diversidad, con los niños con necesidades educativas. Y de ahí no dejé de formarme y llegué a conseguir lo que es el campo de la orientación. Me moví como orientadora, estuve en los EPOES, actualmente estoy jubilada, pero me he llevado toda mi vida en los EOES, los equipos de orientación educativa. Y paralelamente, por circunstancias de la vida, pues me vino alguien de un centro médico que necesitaba un psicólogo a nivel clínico. Y como yo había hecho clínica también en la especialidad y había hecho mi máster de psicoterapia dinámica y todo eso, pues empecé a trabajar un día a la semana para no desconectar de eso que a mí me gustaba. Pero paralelamente yo estaba formando una familia con 3 hijos y tenía que combinarlo todo, pero me siento orgullosa y satisfecha de haber cogido esas 2 líneas que son paralelas y al mismo tiempo cohabitan de vez en cuando. Hay De vez en de cuando vez en no. cuando. En El el marino aula, adelante. aunque no tengamos toda la formación de psicología, ni tampoco digo yo que la tengamos que tener y sea necesaria, pero si hacemos de psicólogo, pongo así entre comillas, y es súper importante. Vamos a centrarnos hoy en la salud mental en la etapa adolescente, Ujú. no como una mirada, bueno, ahora lo comentarás tú, ¿no? Un poco, y toda la pregunta y toda la conversación nos va a llevar a eso. Pero a eso voy, Amparo. Salud mental en la adolescencia. Primero, se habla mucho ahora encima de los adolescentes, generación de cristal, que son unos débiles, bueno, que son unos inmaduros, que no saben lo que es la vida. Pero vamos a empezar a la base, que es eso de la salud mental. Y más incluso si lo puedes afinar a cómo está la salud mental, o según tu visión, tantísimos años en ese mundo, en la adolescencia. Es una trayectoria porque tendríamos que ver, primeramente tendríamos que irnos, yo le puedo definir la salud mental como lo define la OMS, que lo define muy bien, que es un estado de bienestar, un estado de bienestar desde el punto de vista de la salud físico, psíquico, mental y emocional. Son, digamos, las perspectivas por el cual se mueve el ámbito que es integral. Hay que buscar la integración global. Y partimos de por qué ahora hay partes de la sociedad que hablan de que los jóvenes de hoy, los jóvenes de antes. Eso no puede existir como comparaciones por etapas. Eso creo que es una creencia que no debemos de caer ahí. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es
¿Qué es ese adolescente? ¿Cuál ha sido la trayectoria evolutiva que ha tenido? Porque esa trayectoria evolutiva viene desde una primera infancia, una niñez y llega a una adolescencia. Eso no llega por arte de magia, eso llega por una construcción de una familia con unas pautas educativas, con un contexto social educativo, un contexto ambiental, unos factores hereditarios y ahora iremos matizando a qué le afecta la salud mental y qué no le afecta. Pero esa es la consecuencia. Ese adolescente, chico o chica, es dependiendo de la etapa evolutiva que ha tenido y dónde se ha encontrado, en qué cultura, qué creencia, qué tipo de educación han tenido. Y por lo tanto, eso se daba antes, ahora y se dará siempre. Antes no había tecnología, ahora sí hay. El tema es la adaptación a todo lo nuevo que vaya llegando. Para eso implica esa madurez y ese encaje. Pero no existe un antes y un después. Yo creo que tanto la persona madura era antes o inmadura y ahora mismo se repite de la misma forma. Por lo tanto, sí que hay unos factores de la salud mental que podemos tener en cuenta a la hora de valorar un caso. O en global o por caso, podemos verlo en un factor educativo o en un factor social, podemos encontrar grupos. Los factores que determinan mucho una persona es, aparte de que es el factor social, es dónde está, dónde es, cómo es la familia, si el nivel de exigencia, el nivel de complicidad que hay ahí, el nivel de comunicación, el nivel de si ha pasado algo, en qué contexto, si hay mucha chirría el ambiente, hay tensiones, no hay comunicación, el nivel de exigencia a niveles académicos, a nivel personal, donde existe una serie, eso determina mucho cómo se mueve un niño. También se determina mucho el tema de dónde es la genética, pero no como de dónde vienes. Es decir, también hay una parte hereditaria de dónde venimos. Y en la parte cultural también y social, que es dónde nos movemos, en qué centro educativo, con quién nos relacionamos, cómo tenemos nuestra capacidad y habilidades para poder poner límites y no poner. Eso lo hemos estudiado, pero también tenemos que transmitir cómo lo vamos a aplicar. Es decir, ese niño está o esa niña está pendiente de esos padres y de ese contexto educativo y de esos amigos o amigas que empiezan a forjarse desde la pubertad o empiezan a esa interrelación. Esos serían un poco los tres marcos más importantes, aparte de que la salud mental está determinada si hay trastornos psicopatológicos y hay trastornos mentales. Perdona que te corte, los tres marcos para que no se me haya olvidado durante la conversación, ¿cuáles eran los más importantes? ¿Los tres marcos? ¿Cuáles has dicho? Hemos dicho el social, cultural, Cultural, el educativo, bueno, y el primero es el familiar. familiar. Esos son los tres marcos más importantes. Hoy, mañana, dentro de 100 años seguramente, Será. ya hace 100 años, Sí. ¿no? Es decir, que nos cuesta, pero que la adolescencia es adolescencia y ha sido, la infancia es infancia. Pero ahora vamos a mirar un poco tu mirada con el pasado, ¿vale, Amparo? Para que veamos también, has definido súper bien la salud mental y más también como la OMS, que yo creo que tenemos que regirnos mucho por ahí. Eh, pero cuando tú empezaste, que me has dicho más o menos sobre el 80 y algo, Sí. ¿se hablaba tanto de salud mental? ¿Eso no se hablaba? ¿Se llamaba de otra forma? ¿Crees que ahora somos más conscientes de ello? ¿O también porque hay una preocupación mayor? Está claro que ahora hay una preocupación mayor porque ahora todo se ve, todo es visible y ahora se está viendo que el nivel de suicidio, en este caso, y los trastornos son visibles por todo lo que está pasando. Cuando yo empecé, no era tanto la salud mental, era el aspecto clínico de intervención, pero sí que había trastornos mentales y discapacidades. Eso sí que estaba claro, pero nunca, tal vez el diagnóstico no íbamos por la salud mental, era por el trastorno que esa paciente tenía. Estaban los psiquiátricos, que de hecho desaparecieron en el 72 por esa fase, donde ya tuvieron que reconvertirse, las familias tuvieron que asumir todos los trastornos, que como trastornos hereditarios fuertes puede haber una esquizofrenia, tres psicopatologías graves, donde existe ese tipo de trastorno en núcleos familiares, sí está determinando ya algo que es genético, hereditario, pero no significa que porque la madre o el padre haya una depresión en una casa, no significa que los demás tengan que tener
una depresión. Es decir, que hay que diferenciar muy bien etapas de tristeza, momentos de desadaptación y de habilidades que puede uno retomar y salir hacia adelante, a situaciones ya que son crónicas. La enfermedad crónica no tiene nada que ver con un estadio transitorio. Los estadios transitorios se trabajan, se aprenden y se pueden superar. Los que son tratamientos de tipo y enfermedades crónicas, como su nombre indica, es crónico. Por lo tanto, implica un tratamiento específico, farmacológico, terapéutico e inclusive hasta de posibilitar de poder vivir. Están Sí. muy afectados los miembros de una familia donde hay un trastorno mental. No, no sé yo quién decir para crónico, ¿no? Pero no me ha gustado nunca, Amparo, esa palabra. Es decir, diagnosticar algún trastorno como crónico ya me hace a mí ponerme en la situación de aquí no salgo, ¿no? Claro, es que Había mucho es que hay psicopatologías que son para toda la que vida. están ahí y son de origen neurológico y están ahí. Y eso no podemos negarle. Sí, claro, no. Al día de hoy no podemos Podemos negarlo ni hacerlo podremos. más adaptativo, ¿no? Pero Sí, los fármacos han avanzado mucho y entonces se puede convivir, inclusive se puede trabajar, pero no deja de ser un reconocimiento de que ahí hay un trastorno grave que tiene que tratarse y siempre desde dos ámbitos, el farmacológico y el psicológico. ahora centrándonos en la adolescencia, ¿no? Todos estos desajustes que puedes encontrar ahora, Amparo, y que has encontrado en el pasado, suele haber desajustes más, no, no va a ser culpable, sino a responsabilidad del adulto o a responsabilidad del propio adolescente. No sé si te he hecho bien la pregunta. Sí, lo has hecho muy bien. Siempre cuando nos encontramos un adolescente que tiene problemas, hay que mirar a de dónde viene y dónde está. Y en este caso es la familia. Cuando es adolescente, otra cosa es joven o adulto, que ya va tomando sus propias decisiones. ¿Propias decisiones de qué tipo? Pues propias decisiones puede ser de tomar sustancias tóxicas. Son decisiones que toma el joven. Cuando estamos hablando de un adolescente de 15, 14, 16, 17 años, normalmente vienen de un contexto y de situaciones donde han sido difíciles o no han podido encajar, o no han podido encajar el sentido que tiene, no han podido comunicar, no han podido expresar, no han tenido una red de recursos alrededor donde hayan podido depositar ese miedo, esa angustia o eso que me está pasando. Normalmente hay siempre, al principio no lo ves, pero se ve, se puede ver claramente, ¿dónde se ve? ¿Cuáles son los síntomas de alerta que un adolescente puede haber? Pues una gran incomunicación, un gran aislamiento, las notas bajas, donde no sale de la habitación, donde tal. Eso dice, bueno, si no sale de la habitación es porque está en la casa. ¿Qué pasa en la casa? Bueno, ahí es donde entra a formar parte de lo que es la familia y los padres, donde tienen que saber qué síntomas de alerta tienen que tener. Eso ya ahora, desde los últimos tiempos, sí que ha habido ya mucha intervención a nivel de los centros educativos, pero para formar a los padres y para asesorarlos. ¿Por qué? Porque realmente síntomas que antes no pasa nada, puede estar 3 horas en la habitación. Ese simple gesto, esa simple antedinámica, pues hay que saber qué está haciendo en la habitación, cómo va todo. Entonces los padres tienen que estar, si no lo saben, sí que tienen que estar informados. ¿Quiénes son de dónde pueden informarse? En primer lugar es el médico o el tutor o de dónde atiende. Pero ahora ya hay programas de prevención que se están instaurando en los centros educativos. Desde esos programas de prevención, desde que son psicoeducativos, sí, donde interviene todo, programas de prevención para formar a profesores dentro del instituto que son formados para atender a ese tipo de niños que tiene una serie de alarmas, que está llamando alarmas porque está la ideación suicida, que son no quiero vivir, porque el ser humano es instinto de vida o instinto de muerte. Es decir, cuando tú ves instinto de vida está claro, ¿no? Ese es el paralelismo que hay que hacer desde el principio básico. Un niño bebé, ¿por cuándo se nota que es feliz? Pues que duerme, que ríe, que come, que tal. Bueno, pues un adolescente, ¿cuándo ve? Que tiene grupos de amigos, que saca buenas notas, que tiene un proyecto, que expresa lo que tal y lo que no lo expresa, porque muchas veces
decimos, bueno, pero es que no me lo dice a mí, pero no hay nadie que diga a ese chaval algo, pues habrá que buscar A un adulto de a referencia, de alguien confianza. de confianza, alguien de referente, que puede ser desde un amigo, un primo, un vecino, alguien. Pero alguien, ese chaval o esa chica tiene que expresarlo. Tiene que expresar qué le pasa, qué le está pasando. Esa es la diferencia, ¿no, Amparo? Para que tampoco entremos en alerta Claro, todas horas de cuando un desajuste normal de la etapa adolescente incluso a cuando tenemos que preocuparnos. Y creo que has dicho eso de, oye, cuando todo se exagera mucho, oye, pues si un día tiene más ganas de estar en el cuarto o lleva una semanilla un poco más triste, bueno, hay un periodo de tiempo también que ayude a definir de qué es un trastorno fuerte a qué es algo transitorio. sí, siempre. Es decir, una persona puede estar unos meses, pues no tiene ganas de comer, no tiene ganas de ir al instituto, no. Sería algo está pasando en el momento que un chico o una chica dice, no tengo ganas, no quiero ir al instituto, lloro o me hago pipí antes de salir, ahí hay un síntoma de alerta muy grande. Ahí no puede decir, vámonos, no te he hecho cuenta, o no quiero ir al colegio. Esa madre o ese padre, cuando escucha eso, ahí hay unos síntomas de alerta. Cuando una persona, tú ves que, por ejemplo, pasa mucho y además se da ahora mismo con la identidad de género, ¿no? Cuando un niño o una niña no sabe dónde y cómo definirse, pues también lo pasa muy mal. Ahí hay que estar en alerta, hay que estar pendiente. Trastorno de alimentación, trastorno de ahora de acoso de alguien que no quiere relacionarse, se empieza a aislar, no se relaciona, empieza a decir la vida no tiene sentido, no quiero o no lo dice, porque por ahí hay muchas creencias que dice una persona tiene un problema cuando lo dice, es más serio que cuando no lo dice. No, esas son creencias que están ahí, pero una persona siempre dice de una forma, con un lenguaje verbal o no verbal, siempre dice, pero hay que estar atento. Lo que sí hay que saber escuchar a los hijos. Eso es para los adultos directamente. Eso hay que saber estar atento a esos ojos, a esa mirada, a esa sonrisa, a esa entrada y salida, cómo entran y cómo salen. Y con Ay, quién salen o con quién entran. ahí lo has dicho, Amparo, súper bonito porque ayer justo además tenía reunión de familias. Ujú. Y hablábamos de cómo tenemos las tutorías con los adolescentes, en mi caso, ¿no? Desde Dios, que ellos no se están dando cuenta que yo estoy haciendo tutorías con ella individualizadas todos los días. No voy y voy, venga, vámonos al despacho a hablar. Primero que un adolescente dice, aquí pasa algo, Hay me una cierro, regla y no la... fuera. Me siento al lado en su silla, le miro la cara, observo su sonrisa, observo los gestos. Además, es que en la adolescencia, como para mí, es la etapa más humana, se les nota, son un libro abierto. Sí. De tú vas observándolo desde fuera, te sientas a su lado, le cuentas un chiste, le cuentas algo de tu vida O algo tuyo o algo tuyo, y ya se encardinan. ahí está. Lo que se ven como, entonces, esto también es lo que a veces, muchas veces le falta a los padres, Amparo, y me encantaría ver si puedes desgranarlo un poco, de claro, en la infancia parece todo más controlado, porque le podemos controlar más al menor. En la adolescencia, no, el control es, no, no digo que no tengamos que poner el límite, ¿vale? Que se nos entienda bien. El control antítesis el que puede usar contra la adolescencia. Entonces ellos no saben muy bien diferenciar de cuándo es la etapa conflictiva de por sí, que sabemos que es maravillosa, es transformadora y tiene sus conflictos internos. Entonces en la infancia se puede observar muy a primera hora de si es algo sano o es un conflicto fuerte. ¿Cómo lo podemos ver en la adolescencia cuando a lo mejor es más sutil esa diferencia? Claro, está claro que los límites... No, cuando se encierran un poco Sí. en el cuarto, cuando sueltan un comentario más raro, cuando a lo mejor un día dicen no tengo ganas de ir al instituto. ¿Cómo medimos esa línea tan fina? Primero tenemos que plantearnos qué modelo educativo tiene la familia, ¿vale? Es decir, no todas las líneas son iguales para todos, ni todo sirve. En un modelo educativo donde es dejar hacer, no hay normas, no hay nada, ahí habrá un contexto y una forma de relacionarse de una forma diferente. Entonces diría, la comunicación, no, si aquí hablamos, pero hablamos o escuchamos y decimos, porque una cosa es hablar de otra cosa. Y otra cosa es el modelo donde hay un más, o el modelo democrático es ideal, el de pactamos, y está el modelo autoritario, el que yo digo lo que yo tenga que decir y aquí no hay pacto ninguno. Eso es muy importante, porque no podemos mezclar dónde nos situamos, es muy importante dónde estamos, en qué modelo nos vamos a ver, para que los Democrático, padres permisivo, autoritario. para que los padres se sitúen, porque hay veces que le estamos pidiendo
a los padres cosas que no lo pueden hacer, porque no lo entienden, porque no están en su estructura mental. Por lo tanto, sí que tenemos que ahondar y ver los síntomas que pueden tener nuestros hijos, que sean alerta en todos los modelos, ¿vale? Que es muy importante. Eso no al contrario, porque si no hay unos niveles de comunicaciones abiertos, pues ¿de qué le digo? A mi hijo, ¿qué le digo? Si yo no lo veo, no sé, no me siento, no comparto, no me voy a dar un paseo, no me voy de senderismo, no voy a coger, a comprar, no hago nada. Que la estructura de género, padre y madre, esté muy definido. Pues eso lo hace mi mujer, yo no lo hago, yo no voy a las tutorías, yo sí que lo hago. Es muy importante saber dónde nos situamos. Pero como síntomas de alerta de un niño, está claro que es mm, ver si su sistema físico es el mismo. Vamos a empezar de lo fisiológico. Come, duerme, se acuesta y tiene unas mínimas. Que eso siga tal. Que las relaciones grupales de sus iguales no haya pasado nada. Es decir, no, ya no me llevo ya con esta amiga. ¿Cómo? Eso es un síntoma de alerta, que tú ya con tus amigos no sales. Sí, que ¿Qué ha es un pasado? conflicto Que hay momentáneo. una cosa de una peleilla y otra cosa es que ha roto con su grupo, que se ha creado otro grupo donde ya nadie conoce nada. Los padres tienen la obligación de saber con quién están relacionándose con 14, 15, 16 años. No estamos hablando de 20 ni de la facultad ya. Es decir, donde ahí ya los padres han perdido totalmente todo el control. Pero antes sí que tiene que darse qué es lo que está pasando, porque puede ser que hayan conocido. Está claro el hecho de bajadas las notas. Las notas es muy importante. Un expediente académico, unas notas, tú puedes suspender una época, puedes tener circunstancias de la casa, de la familia, pérdidas, duelos, separaciones, todo se puede llevar, pero al niño o la niña hay que tener un espacio de comunicación, sobre todo escuchar y no tener un nivel de exigencia elevado. No, eso no pasa nada. Ya lo hagas en otro momento. No tiene importancia. No quitarle importancia a nada de lo que transmitan los hijos. A nada. Porque cualquier cosa para ellos es importante. Porque en primer lugar está en la etapa donde, por psicología evolutiva y en su momento, si no se sienten escuchados, se sienten abandonados y no se sienten atendidos. Por lo tanto, como comportamiento respuesta, rechazo a mi padre o a mi madre porque no me hacen eso. Puede ser que los padres estén trabajando, no tienen tiempo, tal, pero en el fin de semana sí hay tiempo para recuperarlo. Es una etapa que, por un lado, siempre desde el punto de vista psicológico se dice, si hemos metido la pata los padres en la primera infancia o en nuestra niñez por algo, tenemos la capacidad y tenemos la posibilidad de tenemos la adolescencia otra vez para ganarnos a esos niños. Le llamamos la segunda oportunidad. La segunda oportunidad. Y además la tenemos, se restaura, se restablece y se repara. Pero para eso los padres tienen que tener mucha conciencia de que quieren hacerlo. Es decir, no he podido ir porque estaba de viaje de negocios, ¿no? Toda mi vida trabajando, aviones, o trabajando en una carnicería de 9 a 9. Pero yo ahora, en esta etapa, yo quiero hacerme amigo, como se dice, yo quiero hacerme amigo de mis hijos. Empieza a antes. conocerlo de verdad. Empieza antes, porque si no eres capaz de haber hablado antes, ese adolescente no te va a hablar ya nada, no te va a comunicar nada, porque ya ha encontrado su vía de escape. Y la vía de escape suele ser en la calle, que es peor que no en la casa. Es decir, que hay ahí cuatro, lo físico, las notas, lo social, las relaciones nuevas o no, y si hay algún cambio. No es tanto en el cambio físico de vestimenta ni nada, si eso no implica En un cambio brusco de comportamiento. exactamente, y que se mantenga de 6 meses a partir de los 3 meses, 6 meses, hay que estar en alerta. Uno no puede decir, no, hace un año, hace 2 años, no. Eso porque un mes en un adolescente, en 3 meses en un adolescente, ya determina un camino. Y un camino que puede ser mm, mm, no adecuado, no normalizado, no por decir que lo demás no sea normal, sino que pueda que no sea él en eso que hemos dicho del bienestar, que no esté consigo mismo en acuerdo, porque ya después, pasado esa etapa, ya es un aprendizaje, una construcción de la vida, que ya es la juventud, ya la facultad, ya empiezan a coger otro, y de ahí viene el bagaje.
El bagaje de la primera infancia, la segunda infancia y la adolescencia, como bien hemos dicho, esa segunda oportunidad que tenemos, tanto ellos para crear esas nuevas conexiones neuronales, porque además ocurre, ¿no? Se hace la poda, entonces, oye, cosas que no me servían me las he cortado, como digo yo, cortamos las carreteras para crear unas muy buenas y muy fuertes. Pues ahí que la cree el propio adolescente y que también los adultos de referencia pueden crear las nuevas. Y ahora me voy a esos padres, Amparo, con la mejor intención del mundo. ¿Qué pueden estar haciendo sin darse cuenta que van en contra de la salud mental de su adolescente? Sobre todo el nivel, o bien no atenderlos porque piensan que son mayores, ¿vale? Eso es de las cosas, los indicadores más graves que yo he visto. De padres y madres decirme, si son mayores, digo, ahora es cuando tienes que estar más pendiente de tu hijo. Ahora no puedes estar días enteros fuera y dejar a tu hijo solo. Es no atenderlos, no sentirse ese adolescente escuchado. Nunca, ni un día ni otro. No, no es ya establecer un nivel de comunicación a nivel emocional o darle habilidades, no. Es ni siquiera es escuchados. Eso sería realmente algo que se daba mucho en mis entrevistas, de la cantidad de entrevistas de adolescentes, en donde niños que vivían solos, entran por su puerta solos y salen solos, comen solos y tal. Ese sentir de que ya es mayor, eso yo creo que en esta sociedad ahora mismo sí, antes no, porque había unos recursos familiares que una madre a lo mejor o un padre que había más hermanos, tal. Ahora viven muchos niños solos, pendientes de unas pantallas y de que se autogestionan y se autogestionan todo. Entonces ahí, ¿qué podemos esperar en un momento determinado si ese niño vive tanta soledad? Ese para es el indicador de riesgo más grande en mi trabajo personal y en lo que yo he visto alrededor. Vamos, que además tu trabajo en Sevilla, en tu alrededor, con tus entrevistas y con tu bagaje atrás, es lo mismo que está alertando ahora también los estudios más longitudinales, que la primera sensación que siente un adolescente hoy en día es la soledad. Sí, y no ser escuchados por nadie, nadie de su contexto. Es sentirse solo. El adolescente o la persona que no tiene esperanza y no hay un proyecto, no hay nadie donde poder depositar algo, esa persona se siente sola. Y sentirse solo siendo adolescente es una de, no estamos hablando de tristeza, estamos hablando de semiabandono. Entonces, tanto es malo, como siempre se ha dicho, un modelo superprotector de superproteger y de crear niños sin habilidad y inútiles, digamos, Sí. por no tener, darle recursos ni saber gestionar, que niños que no se encuentran. Pero peor es como en la infancia, el maranjo infantil, el abandono. Pues eso se vuelve a repetir en la adolescencia y ahí ya determina un camino que no es saludable. Imagínate, No es entonces, saludable, hablando, relacionándolo con la salud. Eso no es saludable para nadie, y menos en adolescentes porque ellos están creando una identidad. Han roto con toda su estructura mental, psicológica y física, desde el nacimiento de nueva estructura física que se ven. Las niñas se comparten cómo van creciendo y qué tienen, los niños igual, en los gimnasios, tal. Claro, tienes que darle recursos para que ese chico, esa chica se encuentre, si no con su equipo, pues con el otro. Alguien tiene que haber. sino cómo, bajo qué solidez crea su autoestima. Si no tiene nada, se siente solo y no prueba Claro, la autoestima supuestamente ya tiene que estar establecida, unas mínimas bases, las mínimas. desde antes, como la comunicación. Cuando nosotros decíamos a los padres, hablar con vuestros hijos, pero hablar antes, porque el niño de 14 años ya no va a hablar con vosotros, ya habrá encontrado a alguien en la calle, en el kiosco de enfrente para poder hablar. Hablar antes. Pero que no pierdan la esperanza. Es verdad que se tiene, que como nos gusta decir, ¿no? La antesala a la adolescencia es la infancia. Sí, Y ahí tienen la solidez donde tiene que crear esa aventura. Pero que también he visto situaciones y las seguiré viendo, lo sé, de que oye, las has hecho lo mejor posible y no las has hecho bien en la infancia, tira ahora. tira. Tira. Es decir, sí, seguramente has encontrado otra persona con 14 años, pero tira, te va. Y ahora, esto no hablamos más de conducta, ¿no? Porque al final es sentirse solo. ¿Has escuchado o te han comentado adolescentes cuáles son las frases que más le pueden lapidar? Que venga de sus padres o de un profesor. Eso no tiene importancia. Niño, te lo estás inventando.
Eso son cosas de los demás. Tú no tienes nada que hacer aquí. ¿Qué dices? Si tú lo tienes todo. Tú lo tienes todo. ¿Tú de qué te quejas? Si lo tienes todo. Anda, son tonterías. Esas son tonterías tuyas. Te lo estás inventando. Eso no puede ser. No Es paro, me está quedando flipada porque me esperaba otra cosa. No porque yo no piense lo mismo que lo he escuchado, sí, sino esto lo llevas tú escuchando desde toda tu etapa, desde casi 30 años, más de 30 años, yo, ¿cuánto? no, yo he trabajado 40 y tantos años. 40 y tanto, ¿cómo se me pasa el tiempo ya? 40 y tanto. Y esas son las que más recuerdas tú. Esas Esas las son lo que realmente se da y es cuando los niños tienen problemas de verdad. cuando Y es dices que son porque los problemas, padres no han atendido, no han escuchado y no saben, no han escuchado, no han atendido, no saben quiénes son sus hijos. Y de ahí vienen los problemas cuando se le han llamado. Esas son las respuestas. Mi hijo, eso no. Si mi hijo hace esto, su hijo es otro. no, No han reconocido, no han hecho una identificación, y no han reconocido a su propio hijo. Eso es de ahí viene el hecho de unirse, de ahí viene el consumo de tóxicos, el consumo de alcohol, de ahí viene de esa soledad, viene ya todo lo demás. Es decir, que cuando llegamos a un punto claro, tú antes has tenido que sentir unos vacíos. El vacío hay que llenarlo. Y lo que hay que evitar es el vacío interno existencial. Ese vacío es desde pequeño. Ese vacío no es cuando somos adultos, cuando dice un adulto, me siento vacío. No, ese vacío estamos hablando antes de llegar al adolescente, podemos descifrar desde 0 meses hasta 15 años, 16, 17. Ahí es donde hay que evitar un vacío en ese chico, en esa chica. Ese vacío el que genera el que me junto con gente, el que delinquir, sustancia tóxica, alcohol, no tiene sentido, ¿para qué voy a estudiar? ¿Para qué voy a trabajar? que imagínate, Amparo, un adolescente, la etapa más revolucionaria, donde más ganas tienes de probar, de vivir, de experimentar, porque te has creado tu identidad, tu grupo de amigos, que no tengas ganas nada de eso, que te sientes vacío, es decir, rompes con todo lo que significa esta etapa de Claro, adolescencia. si hablamos de salud mental, es lo contrario, es decir, la salud mental es sentirte lleno de lo que te corresponda. Si tienes 6 años, 6 años, si tienes 7, 7, si tienes 15 o 15, pero estás lleno de proyectos, lleno de vida, lleno de hacer, de energía, de ilusiones. Y eso es lo que habría que tener en cuenta si en cada etapa a los padres es ver a tu hijo, ver si va hacia adelante de una forma natural, normalizada. Mira, se habla mucho, ¿no, Amparo? De, bueno, los pediatras cumplen, por a ver si cumplen unos hitos y te van llamando o tienen una revisión, no sé cómo, no soy madre aún, ¿vale? Pero por mis amigas, sí tienen que cumplir este hito, que también hay que ser mucho más flexible, ¿vale? Pero no se habla de los hitos de la adolescencia. No, porque ya parece como que ya ha entrado en otra etapa y está todo construido, cuando realmente es volver otra vez a reconstruir esa persona con elementos de identificadores más primarios y después secundarios. Es decir, donde ya, ya empieza inclusive tu propia identidad, se va generando, donde ya es más reflexivo, la mente cambia. De querer algo y de gustarte mucho una cosa, ahora ya no te gusta nada, ahora quieres otra. Estás explorando, estás investigando, estás descubriendo la vida. Tu Realmente, vida, tu vida, la no la de tuya. que tus ¿No? padres te han intentado Eres inculcar. tú. Y ahí voy, Amparo. Estamos construyendo adolescentes o estamos acompañando a adolescentes para que su salud mental sea fuerte o para que encajen. Claro, ahora vuelvo, te repito una cosa que es el modelo de familia. Hay familias que acompañan muy bien, que acompañan precisamente a los momentos adaptativos nuevos y a todas las circunstancias de la ecuación. Y hay otros modelos de familia donde quieren que repita los mismos moldes, donde esos alumnos no encajan. Y esos ya son los arquetipos mentales que cada familia tenga. Y de ahí viene lo que yo digo siempre, la sobreexigencia. Es decir, cuando se le exige a un niño o a una niña algo que no va a poder dar ni por capacidad, ni por gusto, y ahí no se le respeta la identidad de ese chaval. Entonces, muchas veces queremos que no se salga de lo normal.
en el que esté dentro del grupo, sí, del grupo grande, medio, porque para arriba o para abajo hay problemas, Problema. ¿no? Y tenemos que trabajar más, sí, es todo diferente. Entonces, mientras que se quede en el grupo medio, va todo hacia adelante. La historia es que este niño o esta niña me salga quiera otra cosa. Además, tú trabajaste, ¿no? Al inicio de la superdotación. Es decir, que ahí también verías tú a familias muy preocupadas, o no lo sé, a lo No, mejor no, no. no, en ¿No? aquella época no había preocupación, no, era Sí. este niño raro, este niño tal. Hay más ahora, porque por un lado, mi niño es muy listo y es sobredotado, pero bueno, ¿qué hacemos con este niño cuando el sistema no acompaña? Claro, ¿Y se qué le le vas a dar? exige, y también se les sobreexige mucho, Claro, y por a esos niños se algún les tipo de sobreexige aula. una barbaridad, donde terminan mal. Es decir, yo he hecho, de toda mi vida, yo he flexibilizado a 3 niños solo. Todos, solo 3 niños, porque lo que importaba era la madurez y lo social de ese niño. Si ese niño no tenía amigos, ¿cómo lo iba a meter en un nivel más alto para que el todo sea un robot de respuesta académica en vez de crear relaciones y coparticipar con los iguales o con otros amigos? Solamente 3 porque además lo estaban pidiendo, vamos, ellos mismos, eran niños maduros, ellos niños humildes, cuidaban, trotaban, pero eran unas capacidades impresionantes. Sí, sí, y hay que darle a Sí. cada uno lo que Pero necesita. ahora si se hace eso, si se le hace adaptaciones curriculares y tal, pues mi niño es que tal. Bueno, ¿y qué? ¿Qué? Si la sociedad no está preparada para llevártelo a ninguna universidad diferente ni tal. Por lo tanto, tendemos, me voy a meter yo como madre también en mi época, a sobreexigir mucho cuando ellos a lo mejor tienen otro tipo de aspiraciones, ¿no? O tienen otro tipo de... Incluso a cumplir expectativas de un adulto, Claro, porque a lo mejor tú no lo cumpliste en tu claro, adolescencia. esa es la Infancia, proyección que hacemos, la proyección que has tenido, ¿no? inconsciente, se hace Sí. inconsciente, pero luego en algunos casos mm, traen muy malas consecuencias, porque ese niño o esa niña no quería hacer eso, quería hacer lo suyo. Y no la proyección de las frustraciones, sino que los padres en un momento determinado quisieron o no Los pudieron hace- hacer. y los hacemos infelices. Vámonos después de todo este marco, Amparo, que nos has contado de dificultades, no dificultades, cómo podemos influir los padres y demás. ¿Qué hacemos como profesores, como padres, con la mejor intención y a veces a lo mejor no lo hacemos del todo bien? Vamos a ponerle soluciones, ¿no? A todo esto. ¿Tú qué dirías desde la clínica y desde todo lo que has revisado siempre en entrevistas, en todos los colegios, institutos, que son los pilares que tenemos que dejarle fuerte a un adolescente para que la salud mental esté lo más estable posible, no perfecta? Desde casa y desde cole. Todo pues si puedes hacer un mix ahí o definir, oye, pues en casa creo que esto es lo más importante y en el colegio. Las bases, siempre, por la teoría psicológica y evolutiva, el niño a partir de 6 años tiene que haber conseguido una autonomía. El niño tiene que ser autónomo. Hay que desarrollar las posibilidades de la autonomía adecuada al propio niño, no lo que yo tengo por autonomía, sino desarrollar niños y niñas autónomos, darle habilidades, darle estrategias y esa se la da en la casa. Eso es familia, esa autonomía, que luego lo proyecta en el colegio. Esa autonomía queda. ¿Qué significa ser un niño o una niña autónomo? Pues que tiene una buena imagen de sí mismo, que tiene una buena seguridad, y por lo tanto eso se le llama lo que es la autoestima. La autoestima no es buena ni mala, la autoestima es alta o baja. Por lo tanto, ya estamos trabajando algo en esa niña. Ya la etapa de la primaria es un aprendizaje permanente, de hábito, de norma, de tal. Y es lo que se le genera, lo que son las normas morales, la ética, lo que es desde el punto de vista psicológico ese super yo que se va generando. Eso eso es familia. El aprendizaje es colegio. Si hay un buen aprendizaje en la familia de norma, de educación, de base y de tal, de principios y tal, lo va a reflejar en el colegio. Es no al contrario. No el colegio es donde aprende esas normas, esos valores. En el colegio aprende los aprendizajes, las normas y tal, y donde se desarrolla. Eso por un lado. Habilidades de comunicación de que yo tengo que resolver mi conflicto. Y me quitan o no me quitan, si me pegan o no me pegan. Eso se establece en los primeros años de base.
y luego se va desarrollando y van cambiando, pero ya tienen las bases del desarrollo, de la escucha, de las habilidades. Por lo tanto, ya hemos llevado a 2 o 3 terrenos importantes. Una buena autoestima, que significa seguridad en sí mismo, Autonomía. autonomía, unas habilidades de comunicación, que es yo quiero, no quiero, o me gusta o no me gusta, donde yo expreso lo que quiero, lo que siento, siempre en la medida que sea posible. Los cambios hay veces que puede ser que no cumpla las expectativas, pero se está aprendiendo. Y también el nivel social, el cómo aprendemos todo esto. Esto cómo lo desarrollamos en la casa y en el colegio, lo aprendemos en nuestro contexto social, que tiene que ser de iguales y ir aprendiendo. Y aprender a lo que es separarnos. Ahí es donde desarrollamos todo nuestro aprendizaje. Ahí estamos solos. Es como se le dice a los padres, bueno, procura hacerlo estos años porque a partir de ahora lo tienen que aprender en la calle. Y en la calle va a decir no a la droga, no a lo que no quiero, no quiero que me toques, no al alcohol, no me monto, si hago. Y ahí es donde tiene que desarrollar. Ahí es donde experimenta todo lo que aprende. Todo lo que ha aprendido lo experimenta una vez que ya empieza a moverse solo en su contexto de igual. Con esas 3 bases y una buena comunicación, bueno, de expresión. También, por supuesto, un sentido de lo que hemos dicho de la norma y la conciencia y la ética, esos son los principios, que uno lo enmarca por la religión, otro lo enmarca por otros valores, no importa, pero sí unos buenos principios. Ese niño, esa niña funciona, porque hay equilibrio. Y ahora esta pregunta me sale así, Amparo, porque se habla mucho de se están perdiendo los valores, están perdiendo los pilares. eh, ¿Tú piensas eso? ¿Que la No, no sociedad se está más trata sin de... valores? No, ¿Y por no qué se se dice trata. tanto? Lo que pasa es que hay mucha diversificación de valores, mucho forma de entender la vida. Hay mucho pluralismo. Entonces, el pluralismo hace como que, ¿dónde te sitúas tú? ¿En qué mirada estás? Si me pongo desde aquí, pues entiendo de una forma. Si me pongo de allí, me entiendo de otra. Yo creo que toda familia, pienso que hay grupos donde se establecen que lo bueno que está pasando ahora, y además me estoy dando cuenta de los buenos padres nuevos, es que se agrupan por ideales, o bien por una cosa o por otra, para que se fortalezcan. Los grupos son buenos, Ujú. porque ahí es donde se fortalecen unos a otros, donde uno aprende. Siempre eso ha existido y debe de seguir existiendo. Y existió, menos antes. Antes inclusive era más individual la enseñanza. Ahora es mucho más colectiva, más de grupo, donde esa interacción, tanto unos padres con otros, están aprendiendo a la vez, porque siempre ha existido la escuela de padres, pero ahora ya esa escuela de padres, algunos sectores lo llevan a cabo. Por lo tanto, no es que haya una crisis de valores, es que hay mucha diversificación y no hay crisis de valores. Tal vez los que no hayan, nadie crece sin valores. De alguna manera los valores existen, o sean arcaicos o sean contemporáneos, da igual, están ahí. Lo que pasa es que no somos conscientes, no hablamos de ello, no sé, pero crisis de valores no existe. Los jóvenes padres tienen muchos valores que transmitir y además mucho interés y mucho empeño porque aprenden y se buscan unos a otros para buscar información. No se quedan, no, no, no. Eso estoy yo en desacuerdo totalmente. Perfecto. Los padres buscan ayuda, la Sí, mayoría, ¿eh? La mayoría. mayoría, ¿eh? Yo no estoy hablando de... Pero buscan ayuda y saben que la pueden encontrar. Porque ahora sí saben que existe un orientador en el centro. Y siempre se le dice a todos los padres, buscar ayuda, que ahora hay recursos. Hay recursos en el ayuntamiento, recursos en los colegios, recursos. Ahora no existe ese vacío, ¿dónde voy yo? Y los padres lo saben, la familia, los barrios, hay escuelas, es decir, que hay siempre un sitio, la misma iglesia, la parroquia, siempre hay un sitio donde te van a decir dónde te pueden ayudar. Ahora sí que existe unos sectores mucho más abiertos y no existe tantos tapujos, ni tanto, porque antes había mucho prejuicio de ir a buscar ayuda, Ayuda. de ir a un psicólogo, un pedagogo, eso era, mi hijo está loco, tal. Ahora no, ahora se está desmitificando y se está rompiendo los prejuicios. Entonces, afortunadamente, no lo veo. Lo que sí es que hay tanto pluralismo, que bueno, A lo mejor parece que nos perdemos, pero nos quedamos áreas de valores. no hay ausencia de valores. Sí que hay valores. Yo también lo creo. Y se ve en la sociedad también, ¿no? En todo contexto se ve.
Y más en los adolescentes, que Y no además sé, y los se adolescentes nombra son mucho en los adolescentes. adolescentes son maravillosos. Es Una gana de vida. que van por otra cosa. Vale, como madre, como abuela, como maestra, como psicóloga, ¿cuál crees que es la mejor forma en la que podemos trabajar de todas las áreas para que la salud mental de un adolescente sea lo mejor posible? Pregunta Abierta. básica, abierta. Bien. Es- Un adolescente o cualquier persona, ¿no? Sí, pero a Porque mí me toca a los a ti adolescentes te para toca la los salud adolescentes porque son más pasivos en esos entornos y está y muy están más vulnerables de mucho alguna prejuicio, forma. con mucha vulnerabilidad, pero si encima le metes prejuicio y encima le metes etiquetas y encima le dices que son la generación de cristal o que no tienen valores o que son unos insensatos o que son unos irresponsables, pues saber que los adultos somos nosotros. Por eso a lo que voy. Quiero hacer una mirada interna como profesora, como futura madre, como sea. ¿Cómo podemos colaborar todos, sociedad, para que el adolescente transcurra mejor en su vida? Existe lo que es lo básico, es que ese adolescente está en distintos contextos. Por lo tanto, lo que es la interacción de los contextos, lo que es la coordinación, ahí tiene que ser, ese es un pilar básico. No lo he tocado hasta ahora, que me lo has preguntado. Pero ahí tiene que haber una coordinación de familia, escuela y sobre todo familia, escuela y la sociedad. La sociedad entrará al tal. ¿Cómo podemos ayudar en ese momento? La coordinación de familia, escuela tiene que estar. A eso tiene que estar al servicio de ese niño, totalmente. Eso es lo primero. Nadie puede hacer caso omiso a nada, ni la familia, ni la escuela, ni los servicios que están alrededor, educativos, sociales, de todo tipo. Es decir, en el momento que algo se detecte, eso tiene que estar, tenemos que estar todos. Las estructuras familiares tal como sea, el colegio con sus apoyos y los servicios sociales con los servicios de salud, todo lo que hay tiene que haber una buena coordinación. Eso es lo primero como instituciones, ¿vale? Eso es fundamental. Segundo, el niño, la niña, adolescente en este momento que está viendo esos cambios tienen que ser escuchados, atendidos y un lugar donde puedan hablar. Porque si no hay lugar donde puedan hablar, no van a hablar. Es decir, ellos tienen sus propias resistencias. Por lo tanto, tenemos que tener los canales abiertos. Padres, profesores y tal. Y perdona que te corto, Amparo. Un lugar, no hablamos del lugar físico, ¿no? No, es un lugar, un espacio, es Sí, decir, sí, que es... que es mucho más allá que el espacio físico. no, 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 es un lugar de Eso. una sala del instituto. No, es un lugar donde yo pueda expresarme. Donde, el dónde, con quién y cómo. Eso lo tenemos que posibilitar. Sí, y tener alertas donde podamos mandarlo rápidamente, es decir, o no, o simplemente que ese alumno se exprese tal como quiera, que quiera hablar de lo que quiera, de su identidad, de su falta de lo que quiera, de lo que necesite. Eso necesita esos sitios. Y la interrelación de todos, estar abierto, tener ese lugar y, por supuesto, un acompañamiento. El acompañamiento, aun a pesar de los ideales de los padres, aun a pesar de que tengamos que todos en un momento determinado trabajarnos y decir, esto tenemos que aceptarlo, y ahí estamos todos, que si hay que pedir ayuda, se pide. Lo que yo tenemos que tener la humildad es como para pedir ayuda, ¿no? Pedir ayuda de esos padres o esos profesores, o que de hecho ahora mismo yo creo mucho más ahora en los recursos que hay ahora. Son infinitos, ¿eh? Comparado con lo que ha habido hasta hace 20 años, 15, no me voy a 30, me voy a ahora, eso no tiene nada que ver. Ahora los recursos están ahí. Otra cosa es que se le dé esa funcionalidad a los recursos. Ahí está. Eso es otra cosa. Un mensaje final, Amparo, que tú quieras lanzar a familias, a escuelas, a los propios adolescentes, el que tú quieras. Si quieres más centrado en la salud mental o algo que te salga con la conversación que hemos tenido tan bonita y que tú digas, esto no es ya. Como un pequeño legadito ahora, que yo sé que eso hace a tus hijos, que has hablado antes. Yo lo he hecho y digo, "Uf, si conocieran los hijos que tienes, te habrás equivocado como todos nos equivocamos, como dicen mis alumnos, ¿no? A ver, señor, es que yo sé que mis padres lo hacen lo mejor posible, pero como ellos trabajan con gente de su edad y vos trabajáis con gente de nuestra edad, pues nos entendéis mejor, ¿no? Entonces,
dentro de lo que has dicho, ¿no? Que somos padres también por primera vez, o somos profesores de adolescentes también por primera vez, y que los adolescentes también, ellos, si tú le hablas con humildad, saben que te has equivocado, no pasa nada. Entonces, con esa humildad que te caracteriza, Amparo, lanza lo que tú quieras, que quede Pues yo lo que que nos sí emocione. confío plenamente, plenamente, totalmente, en que lo que se va haciendo poco a poco desde el amor, desde la entrega, desde el acompañamiento, luego tiene unos frutos maravillosos, que Ah, son tus hijos, que son tus sobrinos, que son tus primos, que son las personas que están a tu alrededor, y desde esa apertura que tienes que tener siempre, pero para eso la apertura la tenemos que tener con nosotros mismos, eso está claro. El trabajo es personal y después va más allá. En todo caso, tenemos que seguir confiando que somos, que hacemos lo mejor que podemos, que estamos ahí y que ellos luego nos lo devuelven con creces. Todo te lo van a devolver con creces. La vida está ahí. tus propios hijos o tu nieta, Todos, todos. como a veces me decía un pedagogo, pero que abuelo, dice, yo cuando tuve mis hijos en la adolescencia, lo único que pensaba es, espero que sean por lo menos padres, para lo que estoy tragándome aquí, me lo devuelvan en los nietos. Te lo devuelven todo. Todo, todo, todo. Es algo que es impresionante. Mi madre a mí me decía, todo lo que siembras recoge. Y yo siempre cuestionaba todo eso, porque claro, ¿cómo vas a sembrar todo lo que recoges? De alguna forma, cuando no, si no eres consciente lo dices, ¿no? Como diciendo, tienes que ser lo mismo, pero cuando vas tomando de que es verdad, de que lo importante son buenas personas, porque es la base más importante de todo. No desde la bondad, no por ser buen, porque la bondad tiene que estar arriba, no abajo. Sí, tiene que lucir ese lucimiento con esa responsabilidad, con esa conciencia y con ese estar ahí y saber, sobre todo, es estar al lado de esas personas que tú también has tenido la responsabilidad de tenerlo. Que eso hay que planteárnoslo, ¿eh? Como padres, tenemos una gran responsabilidad. Pero por otro lado es la gracia, la satisfacción permanente. Eso es un feedback que se está dando permanentemente. Esa retroalimentación no para hasta el final, creo yo. Pues esa es la vida. Gracias, Amparo, de verdad, gracias. Muchas gracias. Ay, A ti. que yo, claro, yo amo a tu hija, pero ya entiendo todo. Gracias. Creo que voy a decir que vaya madre tiene, hija mía. Claro, yo te conozco a ti, me enamoro de ti y ahora me enamoro de tu madre, que es lo peor. De ti, de tu hija y de tu madre.